Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Ustedes dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, cuando estudiamos la Biblia, encontramos que uno de los reyes más importantes que ha existido en el Antiguo Testamento y en la historia del pueblo judío fue Salomón. Amén. Y la razón por la que Salomón fue un hombre tan importante o fue un rey tan importante, tan distinguido, es porque Salomón era un hombre humilde y poseía gran fe. Amén. Y esto es algo que se hace evidente cuando al principio el Señor le dijo, pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y lo único que Salomón pidió fue que le diera sabiduría para poder guiar al pueblo. Hermanos, y hoy deseo que nosotros hagamos igual. Hoy deseo que nosotros le pidamos al Señor sabiduría. Deseo que le pidamos que derrame una bendición especial, muy especial sobre nosotros. La sabiduría. Y la razón por la que quiero que hagamos esto es porque hoy voy a tratar de un tema bastante delicado. Bastante delicado. Y sin sabiduría puede ser que no entendamos bien lo que estoy tratando de decir. Amén. Voy a tratar un tema que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo en ciertas cosas. Y muchos de ustedes quizás se vayan de aquí pensando, ¿quién es él para decirme cómo actuar? O cómo pensar. Y es por eso que necesitamos, como les digo en el día de hoy, sabiduría. Sabiduría. Porque vamos a tratar un tema muy delicado. Y para ver el tema que vamos a tratar, yo creo que pasemos ahora a 1 Corintios 10 y vamos a leer del 23 al 24. Y son solamente 2 versículos. Pero hermano, tienen tremendo poder. 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a leer del 23 al 24. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Palabras fuertes y nos hace falta sabiduría, hermanos, sabidurías. Y la razón por la que digo esto es porque, como todos nosotros sabemos, estamos en la estación del año más bella que existe. Porque para un cristiano yo no creo que exista una estación del año más bella que esta, porque estamos en la estación del año cuando estamos a punto de celebrar la Navidad, el nacimiento de nuestro Rey y Salvador. Y tradicionalmente, como parte de esta celebración, nosotros acostumbramos a hacer regalos. Amén. Como parte de esta celebración, hacemos regalos a nuestros amigos, a amistades, pero principalmente a nuestros hijos, a nuestros niños, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas. Y ahora bien, yo no sé cuántos de ustedes están atentos a lo que los niños y los jóvenes están viendo, lo que está siendo promovido para ellos en estos días. Pero de algo que sí estoy seguro es que después de esta predicación, muchos de ustedes van a estar atentos a estas cosas. Como les dije, estamos tratando hoy con un tema delicado. Y la razón por la que digo esto es porque no todos nosotros tenemos la misma idea de lo que es criar un hijo. Amén. Tú tienes tu idea de cómo tú debes criar a tu hijo.
Yo tengo mi idea de cómo yo debo criar a mis hijos, o como ya los crié, porque ya los dos están bastante grandecitos. Pero todos aquí tenemos diferentes ideas y conceptos, hermanos, de cómo criar a nuestros hijos. Pero lo que sucede es que con frecuencia no todos nosotros estamos pendientes de cómo exactamente ellos se están desarrollando o cómo se está desarrollando la mente de nuestros pequeños y jóvenes. No estamos conscientes. En Lucas 18:17 encontramos que el Señor nos dejó una gran enseñanza acerca de los niños. Fíjense bien, Él dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Fíjense qué palabra es esta. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué dijo esto el Señor? Hermanos, lo dijo porque los niños poseen 3 características muy especiales. 3. Y mientras más jóvenes, más sobresalen estas características. ¿De qué les estoy hablando? La primera característica es que un niño confía implícitamente. Haz la prueba con tu hijo. Mientras más chiquitico sea, cualquier cosa que tú le digas, te lo va a creer. Lo que tú le digas, te lo va a creer. Creen implícitamente. Número 2, los niños siempre están dispuestos a aprender. ¿Y por qué? ¿Cuántos se acuerdan de esa pregunta de los dos? A los 2 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque esto, no, pero ¿por qué? Porque, hasta que llega el tiempo, muchacho. Esa es la pregunta de los 2 años. ¿Y por qué? Y número 3, un niño ama incondicionalmente. Hermanos, y esto es algo que yo he visto en mi carrera de policía, igual que mi hermano lo ha visto en su carrera de policía, que hemos visto niños abusados, cruelmente abusados. Y cuando tú los ibas a separar de sus padres, no, porque ellos aman a sus padres, aman igual. 3 características muy importantes de los niños. Y yo no creo que ninguno de ustedes esté en desacuerdo conmigo en esto, amén. Los niños poseen estas 3 características muy independientes. Así que con esto en mente, deseo que hoy nos concentremos en la segunda característica. En la segunda característica, esta es que siempre están dispuestos a aprender. Y mientras más niños, más jóvenes, más, hermanos. Y una gran realidad acerca de los niños es que su mente es como una esponja. Todo lo absorben, todo lo absorben. Y cuando tú piensas que menos te están prestando atención, es cuando más atención te están prestando. Y dicen cada cosa que tú después te quedas, pero ¿qué fue esto? Independientemente, sin que tú le digas nada, dicen cada cosa que tú dices, pero ¿de dónde sacó esto el niño? Pero es que están constantemente aprendiendo, Así que con esto en mente, hoy yo deseo que nos concentremos en la segunda característica. Vamos a concentrarnos en la aptitud de aprender de un niño o de un joven. Y deseo que hagamos esto porque, hermanos, sin darnos cuenta, o no sé cuántos se han dado cuenta, la mente de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes está siendo guiada en cierta dirección por los poderes de las tinieblas. Está siendo guiada en cierta dirección por los poderes de las tinieblas. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Y lo más importante de todo, ¿dónde lo están aprendiendo? Un tema delicado. Como les dije, un tema delicado. Y es algo que vamos a solo lograr entender cuando pedimos que el Señor nos dé sabiduría. Dile a la persona que tienes al lado, pide sabiduría. Como les dije, estamos en una época del año cuando tradicionalmente hacemos regalos como parte de nuestra celebración, especialmente a los niños. ¿Y por qué, pastor, me está repitiendo esto? Hermanos, estoy repitiendo estas cosas
Porque yo no sé cuántas personas están al tanto de las modas y nuevos juegos que son comercializados directamente a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Digo esto porque durante esta época del año, todos esos comerciales no están dirigidos a ti, están dirigidos a ellos. Están dirigidos completamente a ellos. Y la mayor parte de los anuncios del televisor, revistas, catálogos y periódicos son dirigidos a esos pequeñitos, a esos jóvenes, para convencerles que pidan o que compren determinados juegos, artículos y muchas otras cosas que están de moda. Cosas que estoy seguro muchos de ustedes quizás lo hayan visto y piensan, eso no es nada, eso es una cosa benigna, eso es un entretenimiento, es una fantasía. Pero si piensas así, te invito a que reconsideres. ¿Por qué debemos reconsiderar nuestra manera de pensar? La respuesta es fácil. La respuesta es, hermanos, porque existen muchos juegos y modas populares que solo sirven un propósito. Un propósito. Sirven para corromper la mente de nuestra juventud y especialmente la mente de los niños. De los niños. Por ejemplo, los juegos más populares hoy en día, esos juegos electrónicos para los diferentes sistemas que existen, porque existen tantos sistemas, que si el Xbox, que si el G-Box, que si el y el otro, que si el Nintendo. Existen tantos juegos electrónicos, existen juegos para computadoras y demás. Y los más populares, hermanos, no son nada bueno. No son nada bueno. En la mayoría de los casos, estos juegos sirven para promover la violencia, la destrucción, el uso de hechicería, el uso de los poderes de las tinieblas. Presten atención. Tomen el tiempo de investigar los temas de estos juegos más populares. Y pronto se van a dar cuenta. Pronto se van a dar cuenta que los días de los juegos de deportes, de carreras de carros, de bolear, juegos benignos, el monito tirando el barril. Nada de eso existe. Nada de eso es popular. Ahora lo popular es cuanto más sangre vea y cuanto más cabezas arrancadas vea y los zombies y los de estos y los otros. Esos son los juegos, eso es lo que se le está promoviendo a nuestros hijos, juegos oscuros basados en las tinieblas. Juegos que promueven o glorifican el crimen, los actos de violencia, guerras y en numerosas ocasiones cosas inmorales. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? A través de estos jueguitos descritos como juegos de fantasía, la mente de nuestros hijos está siendo corrompida. En otras palabras, de manera muy sutil, se les está lavando el cerebro. Lavando el cerebro. Se les está enseñando a acudir a los poderes de las tinieblas para las soluciones y se está promoviendo la hechicería, la brujería, la adivinación, los encantos y la violencia. Y una gran realidad es que ser padre no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Ser padre es un trabajo bastante difícil y que toma todo nuestro tiempo y atención. Esto es, si queremos hacer el trabajo bien hecho. Algo que siempre digo es que como fieles creyentes, nosotros no podemos permitir que el enemigo se robe nuestras bendiciones. Pero el problema que existe es que muchos, sin darse cuenta, permiten que esto suceda. ¿Por qué sucede esto? Esto es algo que sucede porque muchos no se han dado cuenta que nuestros hijos son una bendición. Son una bendición. Fíjense cómo dice Salmo 127, del 3 al 5. Dice aquí, he aquí, herencia de Jehová son los hijos.
cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado. Dile que tienes a tu lado, bienaventurado. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y también Proverbios 17:6 nos dice así: corona de los viejos. Aquí no hay nada de viejo. Corona de los viejos son los nietos, y honra de los hijos son los padres. Hermanos, tal como toda bendición, el enemigo va a tratar de destruirla. Y es por eso que en el día de hoy les digo que tenemos que prestar mucha atención a lo que nuestros hijos hacen. Tenemos que prestar mucha atención y estar vigilantes en todo momento. Tenemos que hacer, como dice 1 de Pedro 5:8, que nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y es nuestra responsabilidad. Dile que tú tienes al lado, es tu responsabilidad. El que tiene atrás no se ha enterado y lo ve, es tuya la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de cuidar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras nietas, de nuestros sobrinos, de nuestras sobrinas. ¿Y por qué es nuestra responsabilidad? Hermanos, la realidad es que los niños y los jóvenes raramente ven el peligro en las cosas. ¿Por qué? Porque piensan con una mente infantil, piensan con una mente inocente. Pero nosotros que tenemos experiencia de la vida, nosotros que conocemos la palabra de Dios, somos responsables. Somos responsables. Como nos dice la palabra, instruirles en sus caminos y enseñarles donde existe el peligro y el porqué de las cosas. Aleluya. Pero yo sé que esto no es nada fácil. Créanmelo, yo lo sé. Como les dije, el trabajo de un padre responsable no es nada fácil. Y la razón principal es porque con frecuencia tenemos que imponer disciplina. Con frecuencia tenemos que imponer disciplina. Y lo que sucede entonces es que cuando ponemos disciplina, es decir, no le permitimos que hagan una cosa o que tengan acceso a una cosa que está de moda o que todos sus amiguitos tienen y todos sus amiguitos quieren y van a tener y esto y lo otro. Cuando imponemos disciplina decimos no. Ahí vienen las perretas. Ahí vienen las pataletas. Ahí vienen los desacuerdos. Se ponen bravos. No nos hablan. No quieren hacer nada, no. Ven acá, no quieren. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No importa. No importa lo bravos que se puedan poner. No importa los malos momentos que puedan tener. No podemos hacernos los de la vista gorda para evitar estos momentos desagradables. ¿Por qué? Porque si actuamos de esta manera, no estamos beneficiándoles y no estamos demostrándoles nuestro amor. Como pastor, fíjese como dice Proverbios 13:24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Si verdaderamente amas a tu hijo, tienes que tomar el tiempo de tomar acción y corregir esas acciones. Especialmente ahora que están chiquiticos. Ya cuando van creciendo, se hacen más jóvenes, es más difícil. Y especialmente cuando son adultos. Pero, ¿saben qué? Que nuestra mente esté completamente limpia. Que nuestra conciencia esté completamente limpia de que hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer para instruirles en los caminos de Dios. En los versículos que estamos empleando en el día de hoy leemos: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermanos, existen muchas cosas que son lícitas en el mundo.
En otras palabras, cosas que son rápidamente aceptadas y promovidas por el mundo, pero que no edifican. Y es decir, cosas que van en contra del camino que Dios desea que sigamos. Y como padres cristianos que somos, tenemos que tomar el tiempo de prestar mucha atención a las actividades de nuestros hijos. Y más que todo, tenemos que enseñarles dónde está el peligro. Una de las razones principales por la que hoy en día estamos viendo las cosas horribles que estamos viendo suceder en este mundo está directamente relacionada con la falta de Dios en la vida de muchos. Fíjense bien en algo para que entiendan bien con claridad lo que les estoy diciendo. En Deuteronomio 6, del 5 al 7, leemos esto. Y amarás, dile a que tienes al lado, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y continúa y dice, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero, desdichadamente este mandato de Dios no es cumplido por muchos. Y vamos a pensar en esto por un momento. Nadie me levante la mano. Vamos a pedir sabiduría, amén. Nadie me levante la mano. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo, hija, nieto, nieta, sobrino, sobrina, para orar? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo, hija, nieto, nieta, sobrino, sobrina, para enseñarle la verdad de Dios y leer la palabra de Dios con ellos? Porque a eso es lo que nos está llamando ese pasaje que hemos visto en Deuteronomio. Hermanos, la triste realidad es que esta generación, es decir, nuestra generación, creció sin aprender de Dios. La triste realidad es que no todos tuvimos el privilegio de tener un padre o una madre que se ocuparan y preocuparan por todo lo que hacíamos y pensábamos. Y esto es algo que sucedió y desdichadamente continúa sucediendo. Porque en la mayoría de los casos, ambos padres han tenido que trabajar para sostener el hogar. Esto significa que en la mayoría de los casos, las personas, ¿no?, los padres y las madres, llegaron a sus hogares cansados y agotados. Y lo último que deseaban era entrar en una discusión con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Esto, por supuesto, hizo algo. Y lo que hizo fue que le abrió las puertas al enemigo. Y por esa razón, la mayoría de esta generación creció y está creciendo haciendo lo que desagrada a Dios. Y es por eso que nunca debemos olvidar de que la manera que nosotros criemos a nuestros hijos influenciará no solo a ellos, sino a todos los que les rodean, inclusive a los hijos de nuestros hijos, es decir, a futuras generaciones. Dependiendo de nuestras acciones, nuestros hijos van a crecer siendo de bendición o de maldición para otras personas. Fíjense cómo esto queda bien reflejado en Deuteronomio 11 del 26 al 28, que nos dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Fíjate, el Señor está poniendo dos cosas. Tú eres libre de escoger. Dice, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Si estamos atentos a la palabra de Dios, si instruimos a nuestros hijos según la palabra de Dios, ¿serán de qué? De bendición. Y dice, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos.
En ocasiones es difícil decir no a ciertas cosas, ¿no es así? Abuelitos, abuelitas, papá, mamá. Es difícil porque vemos como nuestros hijos sufren al nosotros no permitirles que hagan algo, que no participen de algo, que todos sus amiguitos están haciendo. Ellos son inocentes y quieren participar y quieren hacer. Pero sepamos que si permitimos que ellos hagan lo que quieran o lo que está de moda, si no tomamos el tiempo de instruirles y enseñarles, tarde o temprano pagaremos la consecuencia de nuestras faltas. Y esto es algo que queda bien reflejado en Proverbios 29:15, que nos dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Sabiduría. Necesitamos sabiduría. Con esto voy a concluir. Estamos en una época del año cuando nuestros hijos harán una lista de regalos que desean recibir. Nuestros hijos, nietos, nietas, sobrinos, familiares. Los niños quieren recibir estos regalos. Amén, esa es la tradición. Claro está en que a todos nos gustaría satisfacer todos los deseos de nuestros hijos y seres amados. Pero recordemos que esto no siempre puede suceder. No siempre puede suceder. Recordemos como nos dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En ocasiones nosotros no nos damos cuenta del peligro de las cosas y pensamos que lo que nuestros niños hacen es exactamente esto, cosas de niños. Pensamos que son simples fantasías inofensivas y benignas. Pero sepamos que lo que pensamos no necesariamente es correcto. Hermanos, si no estamos pensando según la palabra de Dios, no estamos pensando correctamente. Dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al hacer nuestras compras de Navidad, recordemos que como padres responsables y como creyentes fieles, nuestra responsabilidad es de amoldar el corazón y la mente de nuestros hijos según Dios y no según lo que está siendo popular en el mundo. ¿Cómo podemos lograr esto? Lo podemos lograr tomando el tiempo de enseñarles su santa y divina palabra. Tomemos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos, nietos, sobrinos, que los poderes de las tinieblas no son los que pelean por ellos, sino que solo existe uno que pelea por ellos. Dice Deuteronomio 24, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no existe poder mayor que el poder de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Tenemos que compartir con ellos lo que encontramos en Filipenses 2, del 9 al 11, que nos dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre Dios. Recordemos hoy y siempre, cuando vayamos de compras para hacer regalitos, ya sea de Navidad,
o sea de cumpleaños, o lo que sea. Recordemos hoy y siempre que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el bien de otros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Pongámonos de pie.